Hola, muy buen día. Mi nombre es Diana Laura Guerra Figueroa y en esta ocasión yo les voy a hablar sobre la vacuna contra el tétanos. El tétanos es una enfermedad aguda, a menudo mortal, causada por una exotoxina producida por la bacteria Clostridium tetani. Se caracteriza por rigidez generalizada y espasmos convulsivos de los músculos esqueléticos. La rigidez muscular generalmente afecta la mandíbula, a lo cual denominamos trismo, el cuello y luego se generaliza. Es la única enfermedad prevenible mediante vacunación que es infecciosa pero no contagiosa. Ahora bien, hablemos un poco sobre Clostridium tetani. Es un bacilo anaeróbico gram positivo, delgado, que puede desarrollar una espora terminal, lo que le confiere una apariencia similar a un palillo de tambor. Es sensible al calor y no puede sobrevivir en presencia de oxígeno. Las esporas, en cambio, son muy resistentes al calor y a los antisépticos habituales. Estas esporas se distribuyen ampliamente en el suelo, intestinos y heces de caballos, ovejas, vacas, perros o gatos, ratas, cobayos y pollos. El suelo tratado con estiércol puede contener una gran cantidad de esporas. Clostridium tetani produce dos exotoxinas, tetanolicina y tetanoespasmina. La función de la tetanolicina no se conoce con certeza. La tetanoespasmina es una neurotoxina y causa las manifestaciones clínicas del tétanos. El tétanos se presenta en todo el mundo, pero se encuentra con mayor frecuencia en regiones densamente pobladas, en climas cálidos y húmedos, con suelos ricos en materia orgánica. Los organismos se encuentran principalmente en el suelo y el tracto intestinal de animales y humanos. La transmisión es principalmente por heridas contaminadas que son aparentes y no aparentes, y un punto importante que debemos mencionar es que el tétanos no se contagia de persona a persona. Clostridium tetani generalmente ingresa al cuerpo a través de una herida. En presencia de condiciones anaeróbicas, las esporas germinan, las toxinas se producen y se diseminan a través de la sangre y vasos linfáticos. Las toxinas actúan en varios sitios dentro del sistema nervioso central, incluidas las placas terminales motoras periféricas, médula espinal, cerebro y sistema nervioso simpático. Las manifestaciones clínicas típicas del tétanos se producen cuando la toxina interfiere con la liberación de neurotransmisores, porque bloquea los impulsos inhibidores. Esto va a conducir a contracciones y espasmos musculares sin oposición. Pueden ocurrir también convulsiones y el sistema nervioso autónomo también puede verse afectado. El periodo de incubación varía de 3 a 21 días, generalmente con un aproximado de 8 días. En general, cuanto más lejos está el sitio de la lesión del sistema nervioso central, más largo es el periodo de incubación. Los periodos de incubación más cortos están asociados con una mayor probabilidad de muerte. Sobre la base de los hallazgos clínicos se han descrito 3 formas diferentes de tétanos. La primera, el tétanos local, es una forma poco común de la enfermedad en la cual los pacientes tienen contracción persistente de los músculos en la misma área anatómica que la lesión. El segundo, el tétanos cefálico, es una forma rara de la enfermedad que ocasionalmente se presenta con otitis media. Y el tipo más común, alrededor del 80% de tétanos informado, es el tétanos generalizado. La enfermedad generalmente se presenta con un patrón descendente. El primer signo es trismo, seguido de rigidez del cuello, dificultad para tragar, rigidez de los músculos abdominales, y dentro de otros síntomas incluyen temperatura elevada, sudoración, presión arterial elevada y frecuencia cardíaca rápida episódica. Los espasmos pueden ocurrir con frecuencia y durar varios minutos. Se pueden continuar durante 3 a 4 semanas y la recuperación completa puede llevar meses. En el tétanos neonatal, los síntomas suelen aparecer de 4 a 14 días después del nacimiento, con un promedio de aproximados 7 días. El tétanos neonatal es una forma de tétanos generalizado que se presenta en los recién nacidos. Ocurre en bebés que nacen sin inmunidad pasiva protectora, porque la madre no es inmune. Por lo general, se produce a través de la infección del muñón umbilical, sin cicatrizar, especialmente cuando el muñón se corta con un instrumento no esterilizado. Dentro de las complicaciones, el laringoespasmo o el espasmo de los músculos de la respiración provocan una interferencia con la misma. Las fracturas de la columna vertebral o de los huesos largos pueden ser el resultado de contracciones y convulsiones sostenidas. La hiperactividad del sistema nervioso autónomo puede provocar hipertensión o un ritmo cardíaco anormal.
Las infecciones nosocomiales son frecuentes debido a la hospitalización prolongada. Las infecciones secundarias pueden incluir sepsis por catéteres permanentes, neumonías intrahospitalarias y úlceras por decúbito. La embolia pulmonar es un problema particularmente en los consumidores de drogas y pacientes de edad avanzada. La neumonía por aspiración es una complicación tardía frecuente del tétanos que se encuentra en el 50 al 70% de los casos de autopsia. En los últimos años, el tétanos ha sido fatal en aproximadamente el 11% de los casos notificados. Los casos con mayor probabilidad de ser mortales son los que ocurren en personas de 60 años o más y personas no vacunadas. En aproximadamente el 20% de las muertes por tétanos no se identifica ninguna patología obvia y la muerte se atribuye a los efectos directos de la toxina del tétanos. Respecto al diagnóstico, es completamente clínico y no depende de la confirmación bacteriológica. Clostridium tetani se recupera de la herida solo en el 30% de los casos y se puede aislar en pacientes que no tienen tétanos. Respecto al tratamiento, todas las heridas deben limpiarse. Se debe eliminar el tejido necrótico y el material extraño. Si se producen espasmos tetánicos, la terapia de apoyo y el mantenimiento de una vía aérea adecuada son fundamentales. Se recomienda inmunoglobulina antitetánica para personas con tétanos. Esta solo puede ayudar a eliminar la toxina tetánica que no está unida. No puede afectar a la toxina unida a las terminaciones nerviosas. Las personas con heridas que no son limpias ni menores y que han recibido menos de 3 dosis previas de toxoide tetánico o tienen antecedentes desconocidos de dosis anteriores deben recibir inmunoglobulina antitetánica así como tétanos difteria o toxoide diftérico y de la tosferina celular. Esto se debe a que es posible que las dosis tempranas de toxoide no induzcan inmunidad, sino que solo preparen el sistema inmunológico. El tratamiento con inmunoglobulina antitetánica proporciona inmunidad temporal al proporcionar directamente antitoxina. Esto asegura que se logren niveles protectores de antitoxina incluso si aún no se ha producido una respuesta inmune. La profilaxis antibiótica contra el tétanos no es práctica ni útil en el tratamiento de heridas. La inmunización adecuada juega el papel más importante. Respecto a la inmunización, hablemos sobre el toxoide tetánico. Este se produjo por primera vez en 1924 y las inmunizaciones con toxoide tetánico se utilizaron ampliamente en las Fuerzas Armadas durante la Segunda Guerra Mundial. El toxoide tetánico consiste en una toxina tratada con formaldehído. Está estandarizado para su potencia en pruebas con animales de acuerdo con las regulaciones de la Administración de Drogas y Alimentos. A partir de los niveles de antitoxina protectora, se puede inferir que una serie completa de toxoide tetánico tiene una eficacia clínica de prácticamente el 100%. Los casos de tétanos en personas completamente inmunizadas, cuya última dosis fue en los últimos 10 años, son extremadamente raros. Los niveles de antitoxina disminuyen con el tiempo. Si bien algunas personas pueden estar protegidas de por vida, 10 años después de la última dosis, la mayoría de las personas tienen niveles de antitoxina que solo se acercan al nivel de protección mínimo. Como resultado, se recomiendan refuerzos de rutina cada 10 años. Para asegurar niveles de antitoxina protectora adecuados, las personas que tengan una herida que no sea limpia y leve deben recibir una vacuna de refuerzo contra el tétanos si han pasado más de 5 años desde la última dosis. El toxoide tetánico se administra en combinación con el toxoide diftérico, ya que se necesita un refuerzo periódico para ambos antígenos. Y como dato, todas las vacunas que contienen toxoide tetánico deben mantenerse a temperatura de refrigeración entre los 2 y 8 grados centígrados. Ahora bien, hablemos sobre el programa o esquema de vacunación. El toxoide tetánico está disponible combinado con toxoide diftérico como toxoide diftérico tetánico pediátrico o tetanodifteria para adultos, y con la vacuna del toxoide diftérico y de la tosferina celular. Los niños menores de 7 años deben recibir la vacuna del toxoide diftérico y de la tosferina celular, o como toxoide diftérico tetánico pediátrico. El esquema habitual es una serie primaria de 4 dosis a los 2, 4, 6 y 18 meses de edad. Las personas de 7 años o más deben recibir la formulación para adultos, incluso si no han completado una serie de toxoide diftérico y de la tosferina celular o toxoide diftérico tetánico pediátrico.
Tétanos difteria se va a aplicar a todas las personas expuestas, embarazadas, trabajadores de la salud, trabajadores de áreas rurales, deportistas, adolescentes de 10 a 19 años de edad y adultos que requieran la vacunación. El esquema dependerá de las dosis con las que ya cuente la persona. La primera, segunda y tercera dosis de toxoide diftérico tetánico y tosferina celular deben estar separadas por un mínimo de 4 semanas. La cuarta dosis debe seguir a la tercera por no menos de 6 meses y no debe administrarse antes de los 12 meses de edad. Si no tiene, se le aplicará una a 3 dosis. Si la niña o el niño no ha recibido el esquema de pentavalente y DPT, que es antidiftérico, antitetánico, antipertusis, o no está documentado en la Cartilla Nacional de Salud que haya protección contra el tétanos, se aplican 3 dosis de tétanos difteria, al momento de la visita, un mes después de la primera dosis y al año de la primera dosis. Si el niño o la niña ya cuenta con un esquema completo de tétanos difteria o de pentavalente y DPT, se le aplica un refuerzo de tétanos difteria cada 10 años. En casos particulares donde la dosis de pentavalente y DPT no están completas, se va a determinar cuántas dosis se aplicarán por el personal vacunador. Debido a la disminución de los títulos de antitoxina, la mayoría de las personas tienen niveles de antitoxina por debajo del nivel óptimo 10 años después de la última dosis de toxoides diftérico tetánico y tosferina celular, DPT, toxoide diftérico tetánico o tétanos difteria. Se requieren dosis de refuerzo adicionales de toxoide tetánico y diftérico cada 10 años para mantener los títulos protectores de antitoxina. La primera dosis de refuerzo de tétanos difteria se puede administrar a los 11 o 12 años de edad si han transcurrido al menos 5 años desde la última dosis de toxoide diftérico y de la tosferina celular, DPT o toxoide diftérico tetánico. La enfermedad del tétanos no confiere inmunidad debido a la muy pequeña cantidad de toxina necesaria para producir la enfermedad. Las personas que se recuperan del tétanos deben comenzar o completar la inmunización activa con una vacuna que contenga toxoide tetánico durante la convalecencia. ¿Pero cómo se aplica? Se aplica mediante inyección intramuscular en el brazo izquierdo. Ahora bien, hablemos sobre los efectos adversos. Se han informado reacciones sistémicas graves como urticaria generalizada, anafilaxia o complicaciones neurológicas después de recibir el toxoide tetánico. Se han notificado algunos casos de neuropatía periférica y síndrome de Guillain-Barré después de la administración de la vacuna con toxoide tetánico. Las reacciones locales como el eritema, induración, dolor en el lugar de la inyección son frecuentes, pero por lo general son autolimitados y no requieren tratamiento. Puede palparse también un nódulo en el lugar de la inyección de los productos absorbidos durante varias semanas. Se ha informado de abscesos también en el lugar de la inyección. La fiebre y otros síntomas sistémicos no son comunes. Las reacciones locales exageradas tipo arthus no son frecuentes después de recibir una vacuna que contenga difteria o tétanos. Estas reacciones se presentan como una hinchazón dolorosa extensa, a menudo desde el hombro hasta el codo. Por lo general, comienzan de 2 a 8 horas después de las inyecciones y se notifican con mayor frecuencia en adultos, particularmente en aquellos que han recibido dosis frecuentes de toxoide diftérico o tetánico. Las personas que experimentan estas reacciones graves suelen tener niveles muy altos de antitoxina sérica. No deben recibir más dosis de refuerzo de rutina o de emergencia de tétanos difteria con más frecuencia que cada 10 años. Y pueden ocurrir reacciones locales menos graves en personas que han recibido múltiples refuerzos previos. Ahora bien, las contraindicaciones. Una reacción alérgica grave a un componente de la vacuna o después de una dosis previa de toxoide tetánico es una contraindicación para recibir el toxoide tetánico. Si se sospecha que una reacción generalizada representa una alergia, puede ser útil derivar a una persona para que se realice una prueba cutánea adecuada antes de suspender la inmunización con el toxoide tetánico. Una enfermedad aguda, moderada o grave es una precaución para la vacunación de rutina, pero una enfermedad leve no lo es. Si una enfermedad aguda de moderada a grave acompaña a una herida que no está limpia ni es menor, el riesgo de suspender la vacuna con toxoide tetánico supera el riesgo de administrar la vacuna con toxoide tetánico, por lo que la vacuna debe administrarse como parte del tratamiento de la herida.
Si existe una contraindicación para el uso de preparaciones que contienen toxoide tetánico, se debe considerar la inmunización pasiva con inmunoglobulina antitetánica, siempre que se sufra una lesión que no sea una herida menor limpia. Y muy bien, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.